Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 9, y estábamos en el versículo 7. Y voy a leerlo nuevamente. Dice: Él le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otra preciosura de los tesoros escondidos de la revelación. El estanque de Siloé, traducido es enviado. ¿Qué quiere decir esto de que es un estanque, está lleno de agua y vaya y lávese? Pero ¿por qué? Todo tiene un significado. ¿Por qué ese estanque, la traducción de ese estanque es enviado? Les voy a decir lo siguiente, y quiero que presten mucha atención a esta revelación que nos puede abrir los ojos y darnos un mejor entendimiento. El enviado. Cualquier hombre, mujer, cualquier ser terrenal como el que está presente y les está hablando a ustedes, es igual al estanque, que es un enviado. Él no es el que sana, Él no es el que salva, Él no es el que tiene el poder. En el versículo 6 vimos quién tiene el poder: Dios. Dios es el que salva, ninguno más. No que el pastor fulano, el apóstol fulano, el maestro fulano, el evangelista fulano es el que salva, no. Dios es el que salva. Y el que predica aquí es el estanque de Siloé, es el enviado. Pero voy a mirar un versículo que nos ayuda a esto. Ese versículo está en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojo, el apóstol Pablo, un ungido de Dios, un predicador del evangelio de la gracia. Fue impresionante su vida, pero él recalcó muchas veces eso y siempre buscó hacer consciente a la humanidad de eso. Nosotros somos una vasija de barro, nosotros somos el estanque de Siloé. Un estanque no tiene poder en sí mismo, un estanque, escúcheme bien, no tiene vida en sí mismo. Cuando digo vida, es la vida del cielo, es la vida del poder, es la gloria, es la excelencia, es la luz. Un estanque es simplemente una construcción, estanque. Y la Biblia en diferentes partes muestra siempre que el ser humano es como una casa, muestra siempre que el ser humano es como el templo, pero la excelencia es la de Dios, el poder es de Dios. Pero sigamos mirando el versículo, habla del agua. Ve a lavarte en el estanque. Cuando después se lavó, dice que regresó viendo. El agua representa la palabra predicada del estanque, o sea, la palabra predicada del enviado, la palabra predicada del evangelio. El evangelio de la gracia solo muestra la obra de Jesucristo. El evangelio de la gracia no habla del ser humano en sí. El evangelio de la gracia no habla de las leyes y normas que muestran a Dios allá y al ser humano acá condicionado a cumplir requisitos. El evangelio de la gracia muestra a aquel, siendo Dios, que se hizo hombre y vino a cumplir todos los requisitos, vino a mostrar un canon de vida que ningún ser humano puede vivir, porque era el mismo Dios. Y ese mismo Dios viene a hablar del amor y de la misericordia de Dios. Él vino a hablar de la salvación de Dios. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa agua, vuelvo y repito, representa la predicación de la gracia. Pero quiero leerles precisamente un versículo. En Juan 15, versículo 3, dice de la siguiente manera. Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
ya estáis limpios, está hablando como de lavarse, por la palabra que os he hablado. Efesios capítulo 6. Dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. El matrimonio, hombre y mujer, es una alegoría de la relación entre Dios y la humanidad, la iglesia, los seres humanos. Dios el esposo y su humanidad su esposa, aquella que creyó, aquella que recibió esa obra tan hermosa. ¿Cuál obra? El amor de Dios, Jesucristo entregándose hasta la muerte para salvación, para sanidad. Y dice que entonces la presenta y la lava, la santifica, la purifica, la perfecciona, la mejora. Con que ella haga algo, no, ella no hizo nada, Él lo hizo todo. Él se entregó a sí mismo por amor y entonces la lavó con la palabra. Por eso una buena predicación de la palabra es una palabra que sirve para lavar, para bendecir, nunca para maldecir. Ustedes pueden mirar en el libro de Santiago, o sea, la carta de Santiago, en el capítulo 2, que habla de la lengua. Y dice, de una misma fuente no pueden fluir bendición y maldición. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso no es posible. O se bendice o se maldice. Pero no puedes bendecir a Dios con tus labios y maldecir a tu prójimo con tus palabras. En eso se está refiriendo a la predicación de la gracia. La predicación de la gracia es un río que salta para agua viva, para bendición, porque el que es ya hizo la obra completa y no vino a condenar, sino a salvar. Él vino a decir todos, no importa la condición, no importa la creencia, no importa la religión, no importa si es hombre o mujer, no importa la cultura, no importa cuántas cosas ha hecho, eso no me interesa, no vine a hablar de eso. Vine a traer salvación, vine a traer bendición. Así que déjenme decirle, en este versículo Dios te está diciendo que te ama y eres apto para recibir toda su bendición.